Dependamos del Espíritu Santo. Una de las verdades más preciosas del Evangelio es que cuando venimos a Jesús, Él nos da el agua viva de su Espíritu. En cierta ocasión Él dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose, por supuesto, al Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre toda carne. Cuando pones tu fe en Jesús, Él te limpia por completo con su sangre preciosa de todos tus pecados. Ahora venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es su templo y ahora estamos unidos a Cristo a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te da poder contra la tentación. Ese Espíritu Santo nos va dando el fruto del Espíritu. Nos vamos pareciendo más y más a Cristo Jesús. Nos reparte dones para cumplir nuestra misión, nuestro llamado. Él nos va revelando la voluntad de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos va transformando, nos da sabiduría en las decisiones, nos da la mente de Cristo. Comenzamos a entender la palabra de Dios, nos la recuerda en el momento más necesario y Él nos capacita para poder servir a Dios, para poder testificar de las maravillas de Cristo en nuestra vida. Hermanos, no estamos solos. Dependamos del Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del libro de Jueces. Estamos leyendo un capítulo diario de Jueces, viendo a Jesús en la Escritura. Hoy nos toca Jueces capítulo 15. Por favor, téngalo frente a usted, de preferencia que ya lo haya podido leer antes para poder sacar un mejor provecho de este mensaje. Recuerden, cuando vemos a Cristo Jesús, Él nos imparte su sabiduría y su poder. Así le dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Dice: Cristo es sabiduría de Dios y Cristo es poder de Dios. Así que sin más, veamos a Jesús aquí en Jueces capítulo 15. Bueno, y aquí en Jueces 15 sobresale la obra del Espíritu Santo en este juez, en este libertador Sansón. Mire por favor Jueces 15:14, lea conmigo brevemente, veamos la obra del Espíritu en Sansón. Dice así: así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Y mira el 16, entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Este juez que había sido levantado por Dios tenía una fuerza y un poder sobrenatural. Algunas películas lo sacan como un hombre alto y musculoso cuando hablan de Sansón, pero yo más bien creo que era un hombre que tenía una apariencia normal, porque si fuera alto y musculoso y grande, podríamos decir que eran fuerzas humanas, pero más bien yo creo que era un hombre de apariencia normal. Y dice: cuando el Espíritu venía sobre Sansón, entonces despedazaba al león como que fuera un cabrito. Cuando el Espíritu vino sobre Sansón, entonces tomó esa quijada de un asno y mató a 1000 hombres. Tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza sobrenatural. Así es la acción del Espíritu Santo sobre el ser humano. Él nos da poder y fuerza y sabiduría para hacer lo que nosotros no pudiéramos hacer normalmente. Podemos vencer la tentación, podemos vencer el pecado, podemos servir con el respaldo sobrenatural de Dios. Milagros ocurren en nuestra vida y en aquellos que nos rodean cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Y bueno, aquí usted lo puede leer en casa. Jueces 15, lo que había sucedido es que le habían quitado a su esposa, su papá la había dado a un filisteo, y bueno, Sansón cobra venganza, caza 300 zorras y las une de 2 en 2 con sus colas, y mire, así incendia por completo esos campos. Y en venganza los filisteos le habían matado a su esposa y a su suegro, y ahora él en venganza había hecho gran estrago entre ellos. Lo que sucede es que se da una casi guerra entre los filisteos y los judíos. Llegan un montón de filisteos y los judíos, por temor, van a buscar a Sansón en una cueva. Mire, sus propios compatriotas lo entregaron en manos de los filisteos, y ahí fue donde él rompió esas cuerdas, fue lleno del Espíritu y venció, matando a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Un solo hombre, traicionado por sus compatriotas, venció por completo a los enemigos. Mire, Sansón apunta a Cristo Jesús. Así nuestro Señor Jesucristo fue entregado a las autoridades romanas, fue traicionado por sus propios compatriotas, y un solo hombre venció por completo a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Él dice: yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesús es nuestro gran libertador poderoso,
lleno del Espíritu Santo. Gracias a Cristo Jesús, usted y yo tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nuestro Señor Jesucristo nos da al Espíritu Santo, nos da esa agua viva para que tengamos victoria. ¿Cómo aplicamos la palabra de Jueces capítulo 15? Número 1, busque diariamente la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como esa agua viva y usted y yo tenemos que tener esa sed del agua del Espíritu. Mire, por favor, último versículo que le pido que leamos, Jueces 15, 18. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Ley hasta hoy. Enacore, que quiere decir fuente del que clamó. Mire, clamemos todos los días que el Señor derrame esa fuente de agua viva que es el Espíritu Santo. Cristo es esa cuenca, esa roca que fue partida por nosotros y de él fluyen esos ríos de agua viva. Beba diariamente del agua del Espíritu Santo. No es lo mismo decir que todos tenemos al Espíritu Santo a decir que todos somos llenos del Espíritu Santo. La palabra nos dice, antes bien, sed llenos. Es un presente continuo. Sigan siendo llenos. Siga alabando al Señor en congregación y el Espíritu lo va a llenar. Siga viendo a Jesús en las Escrituras y el Espíritu lo va a llenar. Siga congregándose, sirviendo, alabando en casa. Cada vez que nuestros pensamientos y nuestra mirada está puesta en el Señor Jesús, Él nos llena del Espíritu Santo para tener victoria en todas las áreas. No sé contra qué tentación, contra qué desánimo estás luchando. No sé qué milagro necesitas en tu vida o sabiduría de Dios. Ponga su mirada en Jesús y pida la llenura del Espíritu. Pidamos diariamente, bebamos esa agua viva. Y número 2, ore que sus seres queridos sean llenos del Espíritu Santo. Esto solo es posible cuando ellos ponen su fe en Jesucristo. Hábleles de Jesús, testifíqueles. Mire, así como estas 300 zorras fueron desatadas e incendiaron los campos, así el Señor Jesucristo puso a los discípulos de 2 en 2 y los envió a que incendiaran este mundo con la luz de Cristo. Esas zorras que van de 2 en 2 alumbrando todos los sembrados nos muestra cómo ahora nosotros los creyentes debemos alumbrar todo el mundo con la luz de Cristo. Claro, va a haber persecución, el enemigo no va a estar contento, va a haber resistencia de parte del mundo, pero confiemos que el Señor ha vencido al mundo y la victoria ya es nuestra, porque no dependemos de un hombre fuerte, no dependemos de un libertador humano. Nuestro Salvador y Libertador, el que nos envía, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú testificas de Cristo, el Espíritu Santo llega a morar a esas vidas. Pida la llenura del Espíritu para sus hijos, que los libre de tentación, que los libre de toda acechanza, de todo ataque del enemigo, de todo peligro. Pida la llenura del Espíritu en sus pastores y líderes. Nosotros los pastores necesitamos las oraciones de la iglesia. Pablo decía, oren por mí, que cuando abra mi boca me sea dada palabra con denuedo para proclamar el Evangelio de Cristo. Ore por nosotros los pastores y los líderes, que nos mantengamos fieles al Señor, fieles a la sana doctrina, que seamos llenos del Espíritu Santo y el Señor nos guarde de toda tentación y de toda enfermedad. Cristianos, dependamos del poder del Espíritu Santo.